Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Fernández, soy el profesor del curso Experto en SQL y en esta sesión vamos a ver los tipos de datos, cuál es su estructura y sus diferentes formatos. Entre los datos que utilizamos tenemos aquellos cuantitativos y aquellos cualitativos. Probablemente esta diferencia ya la hayamos visto antes. Uno de estos puede ser contado, puede ser medido o expresado en números, que en este caso son los cuantitativos. Asimismo, tenemos datos numéricos que pueden ser discretos y aquellos que pueden ser continuos. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes que están viendo este video es un número discreto. En cambio, lo que se paga por un producto puede ser un número continuo, con decimales hasta cierto punto. También tenemos tipos de datos que son categóricos, aquellos que se les conoce como nominales u ordinales. ¿Cuál es la diferencia? Los primeros no tienen un orden en particular, una regla que explique ese orden. En cambio, estos últimos sí. Por ejemplo, si nos preguntan qué tipo de transporte utilizamos, bicicleta número 1, scooter número 2, transporte público número 3 o taxi número 4. No significa que este último sea mejor que el primero. Es un orden nominal. En cambio, si nos preguntan cuán satisfecho o insatisfecho está con el servicio de un doctor de 1 a 5, 5 tiene un orden que tiene una regla mayor al número 3 o al número 1. Entonces, el orden que se le asigna a cada nivel tiene una explicación. Esa es la diferencia entre una variable nominal y una ordinal. Para entender mejor, vamos a ir a un ejemplo en Excel que luego entenderemos también cómo funciona en SQL. En este caso, tenemos un ejemplo que es una base de datos de ventas de productos de SOAT que nos va a permitir identificar qué tipo de datos tenemos en la misma base. Empecemos. En caso de ver una variable cuantitativa, ¿cuál sería? Evidentemente, el monto de la venta. En este caso es el monto de la prima emitida. Lo mismo sucedería con el IGB. Pero ¿qué sucede si es que identificamos una variable cualitativa? Por ejemplo, el tipo de certificado. El SOAT es manual, el SOAT es láser o el SOAT es digital. Lo mismo sucedería si tenemos variables categóricas. Por ejemplo, en este caso se ha creado una columna que es tipo de certificado y se le asigna un número. Si es manual, se le asigna el número 1. Si es láser, se le asigna el número 2. Y si es digital, se le asigna el número 3. Pero esta asignación no tiene una regla. Es decir, no significa que el número 3 tenga alguna representación que implique ser más que el número 2, un orden, una estructura, más allá de una asignación al azar. ¿Por qué es importante esto? Que veamos un número no significa que debemos realizar o que alguna operación matemática tenga sentido. Por ejemplo, en este caso, si tomamos el promedio de la columna F, ese promedio, ¿qué interpretación puede tener? Incluso nos puede dar un número decimal, 2 punto algo, 1 punto algo. ¿Y qué interpretación le podemos dar? Probablemente ninguna. Entonces, esa es la importancia de saber con qué tipo de datos estamos trabajando y qué significan. No basta con entender que son numéricos y aplicar operaciones. Recordemos que el lenguaje nos puede arrojar un resultado. Al igual que aquí, cuando aplicamos un promedio nos arroja un resultado. Ahí entra la parte del analista, entender con qué datos estamos trabajando. Igual tenemos tipo de datos fechas. Otro dato interesante es la columna número 1, el código de riesgo. La SBS asigna a cada tipo de producto un número, un código. Si vemos el número 66 y probablemente en otro producto veamos un número 87, 88, con ese número no podemos operar. Solamente nos está diciendo o nos está traduciendo qué tipo de riesgo es. Lo mismo sucedería con el número de póliza. Es un número, pero que identifica algo con el cual no se puede operar. Solamente nos permite identificar. Finalmente tenemos la columna de clases, que es qué tipo
de vehículo estamos asegurando y cuánto es su cobertura, por ejemplo, 15 UITs. En este caso, una variable igual de importante y que no le he mencionado es la cantidad de asientos. Es numérica, sí, pero es discreta. A comparación de la prima, que puede ser una variable continua, el número de asientos es un número discreto. O son 4 asientos, o son 5 asientos, o son 6 asientos. Entonces, entender estas diferencias es fundamental porque en el caso de Excel visualmente las podemos identificar. Pero cuando vayamos a SQL, tiene otras particularidades que es necesaria entender en el código. Caso contrario, puede que no corra y sea por un detalle como estos. Ahora que ya hemos visto un ejemplo de cómo funcionan estos tipos de datos en Excel, hay que entender que los datos pueden ser estructurados y no estructurados. Por ejemplo, una base de datos que tenemos en Excel o en SQL que tiene filas y columnas determinadas, se conoce como unos datos estructurados. Tienen una, valga la redundancia, estructura. Pero ¿qué sucede con aquellos datos que vienen de un audio, de un video, de una llamada? Se les conoce como datos no estructurados. No tienen una forma fácil de identificar. Para este segundo tipo se han desarrollado herramientas como Machine Learning y para el primer tipo es donde entra SQL. Una forma rápida de entender visualmente estas diferencias es lo que tenemos en pantalla. En la primera figura tenemos un orden, una estructura, podemos aplicar una regla rápida para filtrar las filas, los datos de color azul o los datos de color rojo. En el segundo caso es un sinónimo de datos no estructurados. No hay una regla aparente en la que uno pueda filtrar o operar. Básicamente esa es la diferencia. Y recuerden que SQL significa lenguaje estructurado de consulta. Así que ya saben a qué datos es que hace referencia. Entre otros elementos vinculados a datos tenemos los modelos de datos, que es lo que utilizamos para ordenar los elementos de datos y saber cómo es que estos se relacionan entre sí. A eso se le conoce como modelo o modelación de datos. ¿Pero qué son elementos de datos? Pues son esas piezas que componen una tabla que nosotros utilizamos como input para operar. Puede ser, por ejemplo, el nombre de una persona en una columna, su dirección, su número de cuenta bancaria. Estos elementos son los que terminan componiendo lo que conocemos como base de datos. Entonces, ¿cómo organizamos los datos? Podemos tenerlos de forma ancha o de forma estrecha. Por ejemplo, si tenemos datos con una fila que tiene múltiples columnas, se conoce como forma ancha, por la misma estructura que tiene visualmente los datos. En cambio, si solo tenemos por cada fila un único punto, pues se conoce como forma larga o estrecha. Igual, ya lo hemos visto probablemente en otros cursos, que con una transposición pasamos de una a otra. Pero es importante entenderlo respecto a qué problema queremos resolver. En pantalla tenemos un ejemplo utilizando la misma base, los mismos elementos de la base de datos, como se vería un long data o un white data. Entonces, con este ejemplo visual debería quedar más claro cómo es que podemos organizar una tabla. Igual va a depender de qué problema queremos resolver. Por ejemplo, si queremos comparar información, pues nos conviene un white data, porque es más rápido de utilizar como input. Nos vemos en un siguiente video.